es una persona que vive con VIH, pero entonces llega pidiendo que el abogado o la persona que hace la asesoría jurídica le lleve un proceso porque no le quiere pagar un cheque, no le quiere pagar una deuda. Ese tema no tiene que ver con su condición de VIH. Y parte de la experiencia que han tenido los servicios legales es cómo trabajar para poder especializarse en este acompañamiento que hace, pero también para poder remitir a la persona que en una situación que no tiene que ver con VIH, darle la información y decirle que usted puede acudir a esta otra opción. Entonces, a partir de este entendimiento de servicios legales podemos ver que hay servicios legales básicos y servicios legales complementarios. Por servicios legales básicos sería el servicio legal tradicional, que es un servicio que se caracteriza porque son aquellos esenciales para garantizar la protección y el respeto de los derechos de la persona. Generalmente incluye una información legal y una orientación legal, una asesoría ya específica al caso y a veces una representación legal. Y en general es individualizada. Hay, sin embargo, servicios legales complementarios que muchos de nosotros hacemos, que muchas de las organizaciones que están aquí presentes, yo sé que hacen, ¿sí? Y es aquella que recibe apoyo de este servicio legal básico o le da apoyo al servicio legal básico haciendo, entre otras cosas, hace educación en derechos humanos y legales o empoderamiento legal, como se le quiera llamar, o sensibilización en derechos humanos. Hace investigación sobre casos de VIH, tendencias, cómo se está desarrollando el impacto del VIH en la discriminación, por ejemplo. Algunas organizaciones se han especializado en hacerle seguimiento a las quejas, primero en fortalecer a las personas para superar el temor a poner una queja. Luego en fortalecer la capacidad para hacer una documentación de calidad, porque no basta con ir a poner la queja, es necesario hacer una documentación básica de buena calidad para que el seguimiento tenga éxito y para que el curso de la queja también tenga éxito. Algunas organizaciones cogen esta información y pueden empezar a identificar cuáles son los patrones de discriminación más comunes, qué tipo de prácticas, en qué escenarios, instituciones de salud o poder judicial, centros educativos, cómo es que se discrimina. En la medida en que entendamos cómo es que se discrimina, se puede responder mejor, bien sea en el área judicial o en el tema de modificar una ley, especificar una política pública, por ejemplo. Promoción y difusión de reformas legales y de políticas, actividades de sensibilización. Estas actividades tienen el potencial de que mejoran tanto la respuesta que se le da al impacto social del VIH como el entorno en el que se mueven los servicios legales. Generalmente se presta o se trabaja con comunidades y con poblaciones clave. En la presentación anterior, todo esto que yo estoy presentando, el ejemplo del LGTB legal ilustra esto que estoy diciendo. Ellos llevan casos ante tribunales, pero también hacen trabajo de incidencia para la legislación, para modificación o creación de ley, pero también hacen litigio estratégico, por ejemplo, y también trabajan con promotores legales, que yo quiero resaltar ese punto. La figura del promotor legal es esencial para que todo el engranaje en el que nosotros estamos montados, ¿sí?, para superar la discriminación por el VIH funcione. Si las personas directamente afectadas por el VIH no conocen la legislación, no entienden en qué consisten los mecanismos, no conocen cuáles son los trámites específicos de cómo acceder a un servicio en particular o cómo denunciar que el servicio no está funcionando. Si la capacidad para hacer esa denuncia no está muy fortalecida, es difícil superar en el cotidiano la discriminación por VIH. Más o menos esto que acabo de decir lo ilustra, aunque el corazón puede estar en los servicios básicos, porque es quien puede llevar una acción legal, por ejemplo, o es quien conoce mejor la normatividad, los mecanismos, los alcances, las instituciones. Estos servicios, sin esto, no tienen mayor futuro. Porque, si me presento en la otra,
un accionar lleva a otro. Por ejemplo, en la medida en que las personas conocen mejor de sus derechos, superan el temor de poner una denuncia porque van a poder tener un acompañamiento de calidad, ¿sí? Va a poner más quejas sobre las discriminaciones de las que siente que ha sido objeto. En la medida en que haya más quejas, va a haber más demanda de servicios legales. Si esta información de documentación de los casos es de buena calidad, el trabajo que hace un servicio legal tiene más éxito. Y toda esta información que se recoge permite generar evidencia en contextos locales o de comunidades o de una región en particular de cómo se está dando esa discriminación. Permite un diálogo más informado con la institución de qué cambios se está pidiendo y por qué se está pidiendo una reforma en particular. Ayuda a que una modificación de una ley esté más argumentada y se pueda generar un diálogo, lo que se presentaba esta mañana también, un diálogo con parlamentarios, por ejemplo, en términos de derecho. ¿Qué tipos de servicios legales pueden haber? ¿O qué experiencias yo les puedo contar de servicios legales que hemos conocido? Estos no son los únicos, ni son los mejores. Cada servicio legal se define según su propio contexto, según la capacidad que se tenga en ese contexto, según la necesidad a la que vaya a responder. Un ejemplo es no sé muy bien, que es el servicio legal especializado en VIH. Nosotros tenemos la experiencia con Guatemala. En Guatemala estamos trabajando con la Fundación Fernando Iturbide. Es una fundación que nace en el 94 y nace para responder al tema del VIH, para responder en temas de prevención. Inicialmente no pensaba asumir temas de servicio legal. La misma dinámica de las personas que acudían por temas de prevención y atención la lleva a asumir que tiene que dar respuesta de información legal, mínimo información legal y acompañamiento. Por acompañamiento, ¿qué se entiende? La persona llega, quiere poner una queja, no sabe escribir. Hay una persona en la organización que le ayuda a hacerlo. O se inventa un procedimiento como el que mencionaban esta mañana. Ven si es viable que la queja se haga oralmente. O lo acompaña a la institución para que sea la persona la que ponga la queja ante la institución correspondiente. Ellos crean un módulo que se llama Centro Legal, que cuenta con una abogada. La ventaja de este modelo es que conocen muy bien el tema del VIH, porque trabajan, esa es su área de trabajo, desde atención, prevención, trabajan en todo el país, conocen las comunidades, ellos los llaman defensores. Entonces hicieron un triángulo entre defensores, que son personas que viven con VIH, que se han ido formando en la normatividad específica relacionada con el VIH y en el tema de atención y prevención, la abogada del centro legal, que se llama Rocío, y la coordinación de la red legal, que es la red de personas que viven con VIH, que tiene un coordinador, que es Joel. En este triángulo lo que hacen es que el promotor, que es la persona que está más cercana a las personas que pueden ser objeto de discriminación, y es a la persona a la que acude, ¿sí? Porque no se centra solamente en Ciudad de Guatemala, llega al defensor, le cuenta la situación, el defensor ya está en capacidad de identificar si es una discriminación en razón del VIH, de documentar, se pone en comunicación con el coordinador de la red legal, que es Joel, y con la abogada, que es Rocío, y elaboran en ese caso la queja, allá la llaman queja. Generalmente es ante la Procuraduría de Derechos Humanos, porque la mayor parte de las discriminaciones se dan en el sector salud, en una parte, y en el área privada se dan por razones laborales. Un resultado positivo de esto es que Rocío creó un modelo básico de cómo se tiene que documentar el caso para que cuando llegue a la Procuraduría el caso no lo devuelva por falta de información. Este modelo lo está aplicando en un departamento del norte una organización de trabajadoras sexuales, cuya directora está empoderada, conoce la normatividad y ya ella va por su cuenta. Cuando tiene dudas, lo que hace es comunicarse con Rocío y con Joel. Adicionalmente, este centro legal ha permitido que dos organizaciones de trabajadoras sexuales hubieran obtenido la personería jurídica.
porque está la abogada que sabe ir a la Cámara de Comercio, sabe hacer escritura pública, etcétera, etcétera. Ya estas dos organizaciones están tratando de buscar financiamiento, pueden tener proyectos. Entonces, un servicio legal puede responder a una discriminación por VIH directamente o puede ayudar a empoderar a organizaciones o a personas en el ejercicio de sus derechos. El otro ejemplo es servicios legales, servicios integrados al Estado. Un ejemplo puede ser la Defensoría del Perú, que yo en otras exposiciones yo pongo la Defensoría del Perú, por ejemplo, porque aunque tiene el alcance de su mandato es dar recomendaciones, en general es así, en Salvador es igual, tienen un poder de incidencia y un poder de verificar dónde se está dando la discriminación que no tiene ninguna otra organización. Y además tienen diálogo directo con la institucionalidad que no tiene ninguna otra organización. El ejemplo de El Salvador es que lograron, allá se llama Procuraduría, lograron que la Procuraduría nombrara un procurador especial de derechos humanos y VIH. El procurador que nombraron surge de una organización de personas con VIH. Y la ventaja de esta especialización es que logran un diálogo mejor con la organización de la sociedad civil y están trabajando, en El Salvador trabajamos con una organización que se llama C-Mujer, están trabajando muy articuladamente el procurador, que es Jaime, Yolanda, que es la abogada de C-Mujer, y las organizaciones de personas con VIH para mejorar la documentación de casos, que hay un tema difícil en El Salvador. Porque el temor a poner la queja se ha avanzado, pero la calidad de la información, de la documentación del caso es muy deficiente. Entonces, en la medida que a Jaime le llegue la queja muy bien documentada, puede hacer un mejor trabajo, allá se llaman informes, lo que aquí se llaman recomendaciones, y puede entender mejor cuál es el patrón de violación que él tiene que ayudar a que la institución desde la que están poniendo la queja tiene que superar. El otro ejemplo son aquellos que son integrados a una organización de reducción de daños. Por esto se entiende aquellas organizaciones que trabajan con personas usuarias de drogas. El ejemplo típico se da en el Cono Sur porque la tendencia de la epidemia, la población afectada por esta razón se ubica sobre todo en Argentina, Uruguay. Son organizaciones que empiezan también a trabajar en temas de atención y prevención, uso de jeringas esterilizadas, pero la dinámica de las personas afectadas por esto las lleva a asumir temas legales. Legalmente son temas que tienen que ver con derecho penal, con derecho policivo, porque las personas que usan drogas declaradas ilegales se ven envueltas en situaciones de violación de derechos humanos por parte de la policía, por ejemplo. Pero también han tenido, la misma dinámica la lleva a que se involucren en la discusión de la legalización del uso de drogas o de la criminalización del uso de drogas que tiene efectos contrarios en relación con las personas con VIH. Hay una organización argentina que se llama Intercambios, que tiene muy buenas prácticas en eso. Aquellos servicios provistos en el marco de servicios comunitarios. El ejemplo clásico es el ejemplo de algunas organizaciones de mujeres en África, que son organizaciones de comunidades donde las mujeres son una de las poblaciones más afectadas. Ellas han sido capacitadas en el tema de atención, prevención, pero también en el tema de derechos, y prestan un servicio legal que va de dar información, dar una asesoría y hacer un acompañamiento. Hay otros ejemplos que lo paso aquí, que son organizaciones prestadas por abogados independientes en organizaciones de base. Un ejemplo es el de Argentina, donde las mujeres trabajadoras sexuales están muy bien organizadas. Ellas en su organización han contratado como organización los servicios de un abogado y una abogada que va, creo que 2 veces por semana, y lo que hace es que le presta un servicio exclusivo a las mujeres trabajadoras sexuales que se enfrentan a situaciones de violación de derechos también muy específicas, en el área de salud como en el área policiva, ¿no?
extorsión de la policía, maltrato, violencia, discriminación en la atención de los servicios de salud. Entonces, el contexto es una organización de base, la modalidad es otra. Aquí han podido contratar un abogado, aquí lo que se hace es fortalecer la capacidad de las propias mujeres. Hay servicios legales que se integran a organizaciones que ya promueven los derechos humanos. Algunos países de América Latina, entre esos Colombia, Perú, hay organizaciones tradicionales de defensa de derechos humanos, sobre todo de defensa de derechos humanos civiles y políticos, por el contexto político de los países. Estas organizaciones tienen una experiencia invaluable sobre todo en el ámbito regional del sistema interamericano, en defensa de derechos humanos en el sistema interamericano e internacional en algunos casos. Algunas organizaciones han incorporado el tema del VIH como una de las violaciones que se puede dar de derechos humanos. Un ejemplo es Nicaragua, por ejemplo. Hay una organización que se llama CENIT, que es una organización clásica de defensa de derechos humanos civiles y políticos, pero ellos decidieron asumir el caso de discriminación por VIH. El abogado, que se llama Norman Solano, él ha llevado casos ante Comisión Interamericana de otro tipo y está trabajando en el tema de VIH para hacer una audiencia temática en la comisión. ¿Cuál es la ventaja de esto? La interconexión evidente que se hace. No hay una separación entre derechos humanos por un lado y discriminación de VIH por otro lado. Hay que tratar de articular, como decía desde el principio, es bajo una misma sombrilla de derecho internacional de derechos humanos que se protege contra la discriminación. Este es abogado pro bono. Otras experiencias han sido que hay abogados que quieren prestar sus servicios de manera gratuita, pero no les interesa ser parte de una organización. Entonces han resuelto que un día a la semana ellos hacen consulta, y lo que se ha organizado es cómo se referencia al abogado o la abogada la persona que va a ir a hacer la consulta. Germán lo va a hacer con las mujeres que viven con VIH en Bogotá. En México está el ejemplo de la persona que llevó el caso del ejército, que se llama Pedro Morales. En ese caso lo asumió como un abogado pro bono, que se llama, que no cobra, y trabajó en coordinación con la organización a la que llegaron los soldados que habían sido dados de baja, que tenían la conexión con Pedro, y entre los tres trabajaron en este caso, que empezó como un caso de derecho nacional y terminó siendo un litigio estratégico. Son procesos que necesitan mucha articulación, porque un abogado solo no hace un litigio emblemático, no hace un litigio estratégico, y una organización sola tampoco la hace. Y un litigio estratégico sin información de calidad es muy difícil que tenga éxito. Entonces, como que el mensaje que yo quiero dejar es necesario articular, ¿sí? Si las personas que viven de discriminación no superan el temor a la queja, no tienen un acompañamiento, pero no mejoran su capacidad de recoger, de documentar el caso, es difícil fortalecer cuál es el caso de litigio estratégico o emblemático que conviene hacer en un contexto específico. El último es aquel que está prestado por universidades. Las universidades con facultad de Derecho tienen el consultorio jurídico, no sé aquí cómo se llama. Los abogados de último año prestan su servicio jurídico. Algunas universidades han asumido que el consultorio jurídico atienda específicamente a casos de discriminación. En Guatemala hubo un ejemplo con la Universidad Landívar, pero cerró. Aquí hay un escollo, y es que a veces por el perfil vocacional de las universidades se niegan a asumir casos específicos de VIH, pero es una vía que valdría la pena explorar porque tiene muchos beneficios. Integra de una vez a los que van a ser los nuevos profesionales del derecho con un tema importante, que es el tema de discriminación en general, pero discriminación por VIH. Integra academia con organización civil y reduce los costos. El gran inconveniente que tenemos en esto es que es la sostenibilidad de los servicios legales.
porque ha habido organizaciones que inician un servicio legal porque hay un proyecto que financia la iniciativa, pero el proyecto termina, no hay manera de seguir pagando al abogado o la abogada, o seguirle pagando al promotor o la defensora legal, el servicio se termina. La idea también es tener en mente a mediano plazo cómo poder organizar servicios legales que puedan ser sostenibles, así sean aquellos que dan hasta acompañamiento, o cómo integrar a los profesionales del derecho en el tema de los servicios legales. En Colombia hicimos la dinámica que el primer día nos encontramos solo con las mujeres con VIH. La idea es, son ellas quienes nos pueden hacer saber dónde están los obstáculos, cuáles son las discriminaciones, cómo es el patrón de violación, cuál es la dificultad que tiene para saber qué acompañamiento es el que requiere. Y habiendo entendido mejor eso, el día siguiente convocamos a abogadas en ese caso, que pertenecen a organizaciones, otras que simplemente tienen su propia oficina, otras que habían trabajado en una ONG pero que ya se habían desvinculado pero siguen interesadas en el tema. Nos encontramos con 22 abogadas, hay variedad de casos, hay perfiles diferentes de personas a las que se tienen que acompañar, el tipo de violación siempre tiene una especificidad específica, porque se puede rendir cuentas. La idea es que quien presta un servicio legal tiene que poder hacerle saber a la comunidad qué está haciendo, cómo lo está haciendo y qué alcance está teniendo, saber si se están logrando los objetivos que queremos, si es superar la discriminación por el VIH, hacer empoderamiento legal, hacer incidencia, saber si estamos generando los resultados que hemos dicho y poder usar estos datos, ¿sí? Uno de los retos que hemos tenido en este proyecto es cada organización organiza su manera de ir registrando los acompañamientos que va haciendo. Como cada organización tiene su foco, por ejemplo, Guatemala es solo VIH, pero Nicaragua es derechos humanos en general, a veces los formatos de recolección de información no coinciden. Y no coinciden entre la organización que lleva el caso, por ejemplo, CENIT, y la organización de base de personas con VIH, porque el formato que lleva la organización puede ser muy sofisticado para el promotor legal que tiene que recoger la información de manera inmediata. Uno de los retos es cómo lograr formatos que mejoren calidad de recoger la información, pero que luego nos permitan sumar información. Formatos que sean fáciles, ¿sí? Que sean fáciles tanto para quien los diligencia como para a quien se le está pidiendo la información, pero que sean útiles para quien va a tener un uso de esa información también. Un uso jurídico, porque va a llevar un caso, por ejemplo, o un uso para hacer un informe, por ejemplo. El otro reto que tenemos y que viene del seguimiento, es importante proveer en un servicio legal, nosotros lo llamamos rutas de referencia. El que mejor, porque tiene más experiencia, ha sido Ser Mujeres. Ser Mujeres es una organización que hace 16 años trabaja el tema de violencia contra las mujeres. Desde un servicio legal son abogadas las que llevan y trabajan con estudiantes, que eso lo ha hecho sostenible. Por ejemplo, Ser Mujer ha hecho unos flujos de proceso y unos flujos de queja. De manera, lo que está en el código lo ha trasladado de manera muy simple, que la persona dice: mi pareja me quiere quitar mis hijos porque yo vivo con VIH, ¿qué tengo que hacer? Lo que Ser Mujer hace es decirle, lo primero que usted tiene que hacer es poner una queja de esta manera. La institución que tiene que responder ante esto es esta institución tiene la obligación de hacer esto. Si esta institución no le responde, la alternativa B es venir aquí al consultorio jurídico. En el consultorio jurídico lo que vamos a hacer es ir a una comisaría de familia, en ese caso, para la conciliación. Si la conciliación no funciona, lo que nos vamos es a una demanda en el juzgado de familia. Si la demanda de familia no funciona, la persona así de entrada sabe que hay varios recursos, que hay varios pasos,
entiende que tiene que asumir un compromiso de si inicia el caso, tiene que continuar el procedimiento legal. Ese es otro de los problemas que se encuentra. La persona acude y como no hay solución inmediata, no vuelve. Tenemos que entender también el entorno, que era lo que mencionaba Carlos esta mañana. Nos movemos en un entorno tanto cultural como legal que no siempre es propicio. Un entorno legal y judicial que puede que es lento, que es burocrático, que los funcionarios no siempre entienden la especificidad del tema, prejuicios que hacen más difícil el trabajo, el tema cultural que aquí ha salido por todas partes. La persona tiene que entender que la actividad se hace en ese entorno que no siempre es propicio y se tiene que asumir el compromiso de acompañar lo que se inicia para que el servicio legal tenga un efecto, pero también para que el trabajo que se hace en favor de la defensa de ese derecho tenga un efecto también. En la experiencia de esa mujer, queremos que los formatos que ellos han hecho los programas, han hecho diferentes tipos de formatos, porque ellos hacen asesoría telefónica también. Entonces, si la persona tiene por teléfono, no puede dejar que la información se le vaya. Un formato básico que luego pueda, por ejemplo, contactar a la persona que llamó, pero llamó y se le olvidó preguntarle cómo hacía para volver a contactarla si necesita otra información. Información básica para entender cuál es la violación. Todo eso que va haciendo caso por caso, paso por caso. Ellos ya tienen una matriz que suman y han podido elaborar informes. El Iturbide va por el segundo informe nacional de derechos humanos y personas con VIH que ha elaborado la red de personas con VIH en asociación con la red legal. Y la información que buscan es la información que sale de las quejas. Entonces yo creo que sí se puede hacer, es mejorar la capacidad y poder ubicar dónde hay que articular para sumar capacidades y poder ofrecer un servicio legal que vaya más allá de lo individual. Lo individual es importante, a la persona se le resuelve, pero la visión estructural, la visión general es básica también, porque tenemos que trabajar frente a un entorno que hay que modificar.